La mujer que llora. Desde que tengo memoria, los cementerios han sido lugares de misterio y secretos olvidados, pero nada me preparó para lo que viviría durante aquella fatídica noche. Mi nombre es Miguel y durante 3 años trabajé como custodio nocturno en el Panteón del Olvido, un antiguo cementerio ubicado en las afueras de un pequeño pueblo. La soledad de esos senderos empedrados y la quietud sepulcral que reinaba en el lugar parecían custodiar historias de horror que, hasta ese momento, solo conocía en susurros. Todo comenzó en mis primeros meses allí, cuando mi mentor, don Ernesto, me había advertido de ciertas presencias que me rodeaban entre las tumbas más antiguas. Aunque en un principio lo atribuí al cansancio y a la imaginación, aquella noche comprendí que lo inexplicable era más real de lo que jamás hubiera imaginado. Recuerdo que me encontraba sentado en una desvencijada banca de madera, cerca de la entrada principal, descansando tras un largo rato de recorridos. La tenue luz de mi lámpara de mano apenas alcanzaba para dibujar sombras en las lápidas desgastadas por el tiempo. De pronto, un sonido tenue y entrecortado irrumpió en la monotonía del silencio. Era el sollozo incesante de alguien, un llanto que se desvanecía y reaparecía con el viento. Al principio creí que se trataba de algún animal asustado o incluso del rumor del viento colándose entre las grietas de las viejas piedras. Sin embargo, la tristeza impregnada en aquel sonido me hizo estremecer y la voz interior me urgió a investigar. Me levanté, agarré mi lámpara con manos temblorosas y comencé a transitar por los caminos de tierra que serpenteaban entre mausoleos olvidados. Cada paso resonaba como un eco en la inmensidad de la noche, mientras la tenue luz luchaba contra la oscuridad opresiva. El llanto me llevó a la sección más remota y antigua del cementerio, donde las lápidas estaban casi completamente engullidas por el musgo y la hiedra. Allí, entre sombras alargadas, distinguí la figura de una mujer. Vestía un largo vestido de lino que parecía flotar a su alrededor, y su cabello, oscuro como la noche sin luna, caía de forma desordenada sobre sus hombros. A pesar de la distancia, su sufrimiento era palpable y me consumía una extraña mezcla de compasión y terror. Avancé con cautela, sintiendo como si cada crujido del suelo hundido en el barro me acercara a un destino inevitable. La figura se desplazaba con pasos lentos y pesados, sin mostrar ningún indicio de prisa. Parecía flotar, desafiando las leyes del movimiento, como si cada paso estuviera medido por un dolor antiguo. Llegué a una tumba solitaria, cuya inscripción se había desgastado tanto que apenas se distinguían las letras, y fue allí donde la mujer se detuvo y se arrodilló. El silencio se volvió ensordecedor, roto únicamente por el incesante llanto de aquella aparición. Me acerqué despacio, tratando de no perturbar la calma lúgubre que impregnaba el lugar. No intercambiamos palabras, mis intentos de hablar se ahogaron en mi propia inquietud. Solo pude observar cómo sus lágrimas se deslizaban, dejando rastros brillantes en la tierra fría y húmeda. La sensación de estar invadiendo un espacio sagrado y prohibido me embargaba, pero la necesidad de comprender aquella presencia me impulsaba a permanecer. Mientras me quedaba allí, observándola, una idea perturbadora comenzó a gestarse en mi mente. Recordé las historias que don Ernesto solía contarme, relatos de amores trágicos y venganzas que trascendían la vida, de almas que se negaban a descansar en paz. La imagen de la mujer, casi etérea en su dolor, me hizo cuestionar la delgada línea entre la vida y la muerte, y como en ocasiones, los recuerdos y los sentimientos pueden permanecer anclados en un lugar, retorciendo el tiempo y el espacio. Durante toda la noche, mi mente se debatió entre el miedo y la fascinación. Mientras completaba mi ronda, el eco de aquel llanto me perseguía, y en cada esquina del cementerio sentía que la oscuridad se cernía sobre mí con intenciones desconocidas. Una sensación de ser observado se instaló de forma persistente, como si los espíritus del lugar quisieran advertirme de algún inminente peligro. Aunque traté de convencerme de que se trataba de meras ilusiones, cada sombra, cada susurro me recordaba que aquello era demasiado real. Al amanecer, con la luz del sol disipando los últimos vestigios de la noche, regresé al lugar donde había visto a la mujer. La tumba estaba en un estado lamentable, casi irreconocible tras décadas de abandono. El nombre que se lograba distinguir era Isidora Rivas, una inscripción apenas legible en la piedra erosionada.
Con el corazón acelerado y una mezcla de temor y compasión, me dirigí al pueblo en busca de respuestas. Pregunté a los vecinos, a quienes solían transmitir las leyendas de antaño, pero nadie parecía conocer la verdadera historia de aquella mujer. Con el tiempo, descubrí que Isidora había sido una joven prometida en una época de amargas disputas familiares, marcada por traiciones y recelos. Se decía que su amor prohibido con un hombre humilde había provocado la furia de sus propios familiares, quienes, incapaces de aceptar su unión, conspiraron para desterrarla de la comunidad. Isidora murió en circunstancias misteriosas, y su espíritu, incapaz de reconciliar su dolor, se había quedado vagando en el panteón, lamentando un amor perdido y una injusticia imperecedera. La noche siguiente se presentó nuevamente, y a pesar del terror que me embargaba, sentí que debía enfrentar lo inexplicable. Mientras recorría los angostos pasillos del cementerio, me sentía cada vez más absorbido por la atmósfera lúgubre. El frío era casi tangible, como si el aire mismo estuviera impregnado de recuerdos y lamentos de épocas olvidadas. Fue entonces cuando la vi de nuevo, en la penumbra de un sector apartado. Esta vez, sin embargo, la presencia era aún más imponente, como si el dolor que la consumía hubiera adquirido una nueva dimensión. Su figura emergió lentamente de entre las sombras, y por un breve instante, pude distinguir en sus ojos un destello de desesperación infinita. No se acercó a mí, pero su mirada me atravesó, dejándome la sensación de que había sido testigo de un relato ancestral, un eco del pasado que clamaba por justicia. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, marcando para siempre el inicio de una serie de eventos inexplicables que desafiaban la lógica y la razón. Durante las siguientes semanas, el panteón se convirtió en un escenario recurrente de apariciones y ruidos inusuales. No eran solo las lágrimas de Isidora las que perturbaban la calma nocturna, también se percibían presencias sombrías que parecían deambular sin rumbo, como almas en pena condenadas a vagar eternamente en ese lugar de olvido. Una de esas noches, mientras realizaba mi habitual recorrido, sentí un escalofrío que recorría mi columna vertebral. Una figura masculina, alta y encapuchada, se perfiló en la penumbra. Su andar era pausado y deliberado, y al detenerse frente a una tumba olvidada, la sensación de inquietud se intensificó hasta volverse insoportable. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí una estela de silencio y preguntas sin respuesta. Mi mente, aturdida por la experiencia, buscaba explicaciones lógicas en medio de lo inexplicable. ¿Eran acaso recuerdos de antiguos moradores del cementerio o espectros que se negaban a abandonar su morada? Cada noche, al adentrarme en ese reino de sombras, me veía forzado a confrontar mis propios miedos y a cuestionar la realidad de lo que consideraba posible. A pesar de la angustia que me consumía, no pude evitar sentir cierta fascinación por la complejidad de aquellos sucesos. El panteón, con sus tumbas olvidadas y leyendas enterradas bajo capas de olvido, se había transformado en un crisol de emociones donde el amor, la traición y el dolor se entrelazaban en una danza macabra. Mi labor se convirtió en algo más que un simple turno nocturno, se transformó en una búsqueda por desentrañar los misterios de las almas que allí reposaban. Una madrugada, mientras la niebla envolvía el cementerio como un manto espectral, sentí una presencia inusitada junto a mí. Sin previo aviso, la fría caricia de un aliento helado rozó mi nuca, y la luz temblorosa de mi linterna reveló una silueta que parecía haber emergido del mismísimo abismo del olvido. Aquella figura, femenina nuevamente, se desvaneció entre las sombras con una rapidez inhumana, dejándome una sensación de vacío y de urgencia por comprender su historia. Esa experiencia me llevó a investigar archivos antiguos en el pueblo, desenterrando documentos y relatos olvidados de generaciones. Descubrí que Isidora Rivas había sido señalada por muchos como la encarnación del dolor y la soledad, una mujer que, en vida, había sido marginada y desterrada. Su trágico final y el consiguiente abandono de su sepultura explicaban, quizás, por qué su espíritu se negaba a descansar en paz. Esa revelación, aunque perturbadora, me hizo sentir una creciente empatía por su infortunio, y en mis noches solitarias, empecé a rezar por ella, esperando que de algún modo pudiera encontrar la paz. Con el tiempo, la actividad paranormal en el cementerio disminuyó, pero el recuerdo de aquella noche y de cada aparición se mantuvo grabado en mi ser.
La experiencia me enseñó que hay historias que trascienden la lógica y la razón, que en los rincones más oscuros de la existencia se ocultan secretos tan antiguos como el mismo tiempo. Cada vez que caminaba por esos senderos, sentía que no era solo un custodio de tumbas, sino también el guardián de memorias dolorosas y de voces que clamaban por ser escuchadas. Hoy, al relatar estos hechos, mi voz tiembla al recordar aquellos momentos que marcaron mi vida. El Panteón del Olvido ya no es solo un lugar de descanso eterno, sino un escenario donde lo inexplicable y lo trágico se funden en un grito silente que resuena en la penumbra. Los susurros de Isidora y las figuras errantes siguen latentes en mi mente, recordándome que la frontera entre la vida y la muerte es, a veces, tan tenue que basta un suspiro para desvanecerla en la oscuridad. Nunca olvidaré esa noche en la que mis pasos me llevaron al umbral de lo desconocido. Aunque el amanecer disipó la niebla y devolvió al mundo su aparente normalidad, en mi interior se quedó la certeza de que hay presencias que jamás logran abandonar este mundo. Y así, cada noche, al iniciar mi ronda, mi corazón late con la fuerza de 1000 historias de amor y traición, de recuerdos imposibles de borrar, mientras la oscuridad me envuelve y me sumerge en un mar de inquietud y desasosiego. Quizá, algún día, cuando el eco del tiempo se lleve ya las voces del pasado, solo quedará el silencio y mi relato será tan solo otro susurro en la inmensidad del olvido. Pero hasta entonces, seguiré siendo testigo de aquello que se oculta en la penumbra, sabiendo que en cada rincón del cementerio hay un alma que clama por ser recordada y que, en cada sombra, se esconde un fragmento de una historia que nunca morirá. La presencia. Eran cerca de la 1 de la madrugada, cuando recibí la orden de patrullar las calles olvidadas de nuestro barrio. Mi patrulla avanzaba lentamente por avenidas desiertas, donde el murmullo del viento y el lejano canto de los grillos parecían anunciar secretos que nadie se atrevía a desvelar. Yo conducía la unidad, sintiendo en mis manos el volante frío, mientras mis ojos recorrían las sombras que la noche ofrecía. La tranquilidad aparente de aquella noche se tornaba en un inquietante silencio, solo interrumpido por el resonar del motor y el eco distante de pasos que, según mi imaginación, parecían susurrar historias antiguas. El ambiente estaba cargado de una sensación indescriptible, como si la oscuridad escondiera algo que desafiaba toda lógica. Al pasar por una calle angosta, vi una débil luz que parecía emanar desde el interior de un cementerio antiguo ubicado en las afueras del pueblo. A pesar de saber que era una zona prohibida para los vivos, mi instinto me empujó a detenerme. Detuve la patrulla justo frente a las rejas desvencijadas del panteón y, a contraluz, divisé una figura solitaria. Al acercarme, pude distinguir a una niña de unos 10 años, con el cabello revuelto y vestido con ropas manchadas de tierra. Sus pasos eran lentos y temblorosos, y su mirada perdida reflejaba un dolor indescriptible. La sensación helada que me invadió al tomarla de la mano me convenció de que algo anómalo se hallaba en ella, como si el frío de la muerte hubiera marcado su ser. Con la linterna en mano, me adentré en el cementerio, mientras la pequeña me guiaba con una extraña seguridad entre filas de lápidas olvidadas. La luz de mi linterna dibujaba sombras que danzaban en las paredes de piedra, haciendo que cada rincón pareciera ocultar un secreto inhumano. La atmósfera era opresiva, y cada crujido del suelo bajo mis pies me recordaba que estaba merodeando en un territorio donde la muerte se sentía cercana. La niña no pronunció más que unos pocos murmullos, apenas audibles, mientras sus ojos se iluminaban al llegar a una fila de tumbas que parecían ser las más antiguas del cementerio. Allí, una lápida solitaria y desgastada por el tiempo llamó su atención. La inscripción, apenas legible, mencionaba un nombre que se repetía en mi memoria, el mismo nombre de la niña, junto a fechas que parecían marcar un ciclo de vida interrumpido por la tragedia. En ese instante, una sensación de desesperanza se apoderó de mí, y comprendí que aquello era algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. El silencio reinaba absoluto en aquel lugar maldito. Mientras mis pensamientos se enredaban en un torbellino de preguntas sin respuesta, la noche se volvía más densa, como si la oscuridad quisiera envolvernos por completo. Cada lápida, cada mausoleo, parecía guardar el eco de almas que habían sufrido injusticias, y yo me sentía como el testigo involuntario de un dolor ancestral. De pronto, un leve suspiro, casi imperceptible, resonó a mi espalda.
Giré lentamente, esperando encontrar a algún espectro que se escondiera entre las sombras, pero no vi nada. Mi corazón latía desbocado, y la fría certeza de que no estaba solo me invadía por momentos. La niña, sin decir palabra, continuó su marcha, como si ignorara el peligro inminente. Su semblante se mostraba sereno, ajeno a la angustia que yo experimentaba. Caminamos durante lo que parecieron minutos interminables, adentrándonos en un laberinto de tumbas y mausoleos. En cada paso, mis sentidos se agudizaban y la oscura presencia del lugar se hacía casi tangible. No podía evitar pensar en las leyendas que se contaban sobre este cementerio, historias de desapariciones y almas en pena, pero ninguna de ellas parecía capturar la esencia del terror que ahora vivía en carne propia. Al llegar a un pequeño mausoleo, la niña se detuvo bruscamente. Me miró con ojos vacíos y señalando una puerta entreabierta en la pared, insinuando que debía continuar por allí. Aunque mi mente intentaba racionalizar la situación, la intuición me decía que estaba a punto de desentrañar un misterio mucho más profundo y macabro. Con pasos cautelosos, crucé el umbral, dejando que la linterna revelara secretos olvidados en la penumbra de ese lugar. Dentro del mausoleo, la atmósfera era aún más opresiva. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y dibujos que parecían relatar antiguos ritos, y el aire tenía un olor a humedad y a tierra mojada que me hizo estremecer. En el centro, reposaba una tumba pequeña, casi infantil, que parecía haber sido recientemente profanada. La inscripción en la lápida indicaba un nombre que coincidía con el de la niña, acompañado de fechas que hablaban de una vida truncada. Mi mente se inundó de recuerdos y leyendas, mezclándose con una realidad que no podía comprender. El estremecimiento me recorrió el cuerpo al comprender que lo que había vivido no era fruto de la imaginación ni de un simple error de mi mente fatigada. Era una manifestación palpable del más allá, una manifestación que desafiaba la lógica y las leyes de la vida. La niña, tan silenciosa y etérea, parecía haber sido arrastrada por fuerzas que no comprendía, y yo me encontraba atrapado en un remolino de emociones y terror. En ese preciso instante, un eco de pasos resonó nuevamente en el mausoleo, pero esta vez no provenían de la niña. Eran pasos lentos y pesados, que parecían venir desde las profundidades mismas del olvido. Sin pensarlo, retrocedí, sintiendo que la oscuridad se cernía sobre mí, dispuesta a reclamar mi alma. La linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras grotescas en las paredes, mientras mis ojos buscaban frenéticamente algún indicio de la presencia que se aproximaba. La única respuesta fue un silencio sepulcral, roto únicamente por el latido acelerado de mi corazón. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más denso y opresivo, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel rincón de la muerte. La niña, quieta y distante, se mantenía inmóvil, su mirada fija en la tumba que parecía contar una historia de horror ineludible. No pude evitar sentir una punzada de remordimiento y desesperación al comprender que, a pesar de mi escepticismo habitual, había sido testigo de un suceso que desafiaba toda explicación racional. En el umbral entre la vida y la muerte, la realidad se desvanecía, dejando lugar a un terror palpable, a un dolor silente que se aferraba a cada rincón del cementerio. Finalmente, la sensación de peligro inminente se intensificó y comprendí que debía abandonar aquel lugar maldito. Con la niña aún a mi lado, me dirigí de nuevo hacia la entrada del cementerio, cada paso resonando como un eco de las almas que parecían habitar en ese territorio prohibido. El silencio se había convertido en un grito ensordecedor, recordándome que el terror que había presenciado no era sino la manifestación de fuerzas que jamás debieron ser perturbadas. De regreso en la patrulla, mientras encendía el motor, mis manos temblaban y mi mente se debatía entre la incredulidad y el horror. La experiencia había dejado una huella imborrable en mi ser, una marca que sabía que me perseguiría durante mucho tiempo. Mientras arrancaba la unidad y me alejaba del cementerio, el rostro de la niña se desvanecía poco a poco en mi memoria, pero su mirada helada y su silencio angustioso permanecerían conmigo para siempre. Hoy, al recordar aquella noche, me doy cuenta de que la frontera entre la vida y la muerte es tan delgada como el filo de una navaja. Lo que presencié no fue un simple engaño de la mente fatigada, sino un encuentro con el abismo, una ventana abierta a un mundo donde el dolor y la desesperación se entrelazan en un baile macabro.
No puedo evitar preguntarme cuántas otras almas han quedado atrapadas en esos pasillos de piedra, condenadas a vagar en silencio, buscando una redención que nunca llega. El cementerio no era simplemente un lugar para honrar a los muertos, era un escenario en el que el tiempo se detenía, en el que las heridas del pasado se abrían de par en par para mostrar el horror que yace debajo de la superficie. En esa noche, me di cuenta de que hay secretos que es mejor dejar sin descubrir, historias de dolor y tragedia que retumban en el eco del olvido. Y aunque he intentado racionalizar lo sucedido, la fría sensación de haber tomado la mano de una presencia espectral, el gélido tacto que aún resuena en mis dedos, me persigue en cada sombra. Cada vez que paso cerca de un cementerio, la mente me devuelve esa imagen, una niña silenciosa, ojos llenos de una tristeza infinita y una tumba que guarda el eco de un grito perdido en el tiempo. No hay palabras que puedan describir el terror que se apodera de mí en esos momentos, solo la certeza de que hay fuerzas en el mundo que no pertenecen a la vida de los vivos. Y es que, a veces, en las noches más oscuras, el velo que separa nuestro mundo del más allá se levanta y los ecos del olvido se hacen ineludibles. He aprendido que, en ocasiones, la verdad se esconde en la penumbra de un cementerio, en el susurro del viento y en el silencio de las lápidas. Esa experiencia me cambió para siempre, obligándome a reconocer que hay historias de horror reales que trascienden la imaginación y se convierten en una realidad perturbadora, capaz de marcar la vida de aquellos que se atreven a mirar demasiado de cerca el abismo. Ahora, cada madrugada en la que la oscuridad se extiende y el silencio es casi absoluto, recuerdo aquella noche y siento como el miedo se enrosca en mi interior, recordándome que hay secretos que jamás deben ser desenterrados. Y aunque intento seguir adelante, sé que una parte de mí quedó atrapada en ese cementerio, en aquella noche en la que las sombras del olvido susurraron la verdad del más allá. Espero que, al leer estas líneas, quienes se acerquen a esos lugares olvidados sientan el peso de la historia y el terror que se esconde en cada rincón. No se trata solo de leyendas, sino de recuerdos vivos de almas que quedaron suspendidas entre la vida y la muerte, esperando ser recordadas. Y así, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el frío en mis manos, el eco del silencio, y la ineludible certeza de que hay momentos en la vida en que la realidad se torna en un horror tan profundo que, a partir de entonces, nada volverá a ser igual. La experiencia me marcó, dejándome con una lección inquietante: nunca subestimes lo que la noche y la soledad pueden revelar. En los rincones más oscuros, la verdad se esconde entre sombras, esperando ser descubierta por aquellos que, como yo, se atreven a mirar demasiado de cerca el abismo. Y así, con el alma aún encadenada a aquella noche fatídica, sigo caminando por mi vida, consciente de que el eco de aquel encuentro se mantiene vivo, recordándome que hay terrores reales que se ocultan en la penumbra del olvido. La tumba abandonada. Mi nombre es Ramiro y nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan oscuro. Durante mi juventud, trabajé como cuidador en un cementerio antiguo, en un pueblo olvidado por el tiempo. Allí, entre lápidas desgastadas y mausoleos olvidados, se ocultan secretos que desdibujan la línea entre lo tangible y lo inexplicable. Mi turno iniciaba al amanecer, cuando los primeros rayos de luz apenas tocaban las frías piedras. La labor diaria consistía en mantener el orden, recoger los desechos y, en ocasiones, asistir a las familias que venían a honrar a sus seres queridos. La atmósfera siempre estaba impregnada de una melancolía silenciosa, una sensación de abandono y soledad que calaba en la piel. Sin embargo, nada me preparó para lo que sucedería aquel fatídico día. Esa mañana en particular, todo parecía rutinario. Caminaba por el sector más antiguo del cementerio, donde las tumbas se apiñaban sin compasión y los árboles viejos parecían murmurar leyendas olvidadas. Fue entonces cuando una tumba, casi oculta entre la maleza, llamó poderosamente mi atención. No era el aspecto en sí lo que me inquietó, sino el hedor nauseabundo que emanaba de su superficie. Al acercarme, un olor rancio y apodrido me golpeó con la fuerza de 1000 memorias en descomposición. La lápida, erosionada por los años, llevaba inscrito el nombre de Sofía, una niña que, según las leyendas locales, había fallecido en circunstancias misteriosas hacía más de una década. Lo que me detuvo en seco fue la presencia de una sustancia oscura y espesa que cubría parte de la piedra.
Parecía una mezcla de cera negra y algo más orgánico, como si la misma muerte hubiese decidido dejar su impronta de manera tangible. Con manos temblorosas intenté limpiar la mancha, sin embargo, el líquido parecía aferrarse a la piedra, impregnándose en cada surco y dejando tras de sí un rastro imborrable. Durante aquel día, el hedor persistía, acompañándome a cada paso. Al regresar a casa, noté que el aroma fétido había quedado impregnado en mi ser. No importaba que abriera ventanas o que me duchara repetidas veces, la presencia del olor seguía. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me vi invadido por visiones incesantes, imágenes de la pequeña Sofía, de la sustancia oscura esparciéndose como veneno y de un ser que se movía entre las sombras. Fue entonces que empecé a notar otros cambios. Mis noches se convirtieron en un interminable calvario. Soñaba que mis dientes se caían uno a uno y que en su lugar se formaban grietas profundas en mi piel. Despertaba sudoroso, con una sensación de ahogo y con un persistente malestar en la garganta. Los días siguientes, el dolor se intensificó. Al caminar por el cementerio, sentía un peso insoportable sobre mis hombros, como si una fuerza oscura me presionara para impedir mi avance. Era como si algo se hubiera adherido a mí desde aquel encuentro con la tumba maldita. Una tarde, mientras realizaba mi ronda habitual, un sonido gutural y primitivo me hizo detener en seco. Provenía de la zona donde los árboles formaban un espeso corredor de sombras. Sin ver a nadie, percibí el eco de un gruñido profundo, tan cercano que pude sentirlo vibrar en la nuca. Al girar, mis ojos se toparon con la silueta de un perro enorme, de mirada penetrante y aura espectral. Su figura emergía de entre las sombras, y aunque en un primer momento creí que se trataba de un animal callejero, pronto comprendí que no era un perro común. Su pelaje parecía absorber la luz, y sus ojos reflejaban una intensidad casi sobrenatural. El animal se quedó quieto, mirándome fijamente. En ese instante, sentí como un escalofrío recorrió mi cuerpo, y por un breve lapso, el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, en un parpadeo, la figura se desvaneció, dejándome sumido en una angustia inexplicable. Desde ese día, cada noche al cerrar los ojos, revivía la imagen del perro y el eco de sus gruñidos. El terror se fue infiltrando lentamente en mi mente, haciendo que cada sombra en mi hogar pareciera esconder secretos oscuros. Al volver a casa, mi esposa notó mi pálido semblante y el temblor en mi voz. Aunque traté de minimizar mi relato, la preocupación en sus ojos dejaba entrever que algo inhumano me estaba afectando. Esa noche, en la penumbra de mi habitación, el ambiente se volvió insoportablemente denso. Al abrir los ojos, me di cuenta de que el perro había regresado, pero esta vez no se encontraba en el patio ni en la calle, sino justo al lado de mi cama. Su presencia era casi tangible y un hedor aún más fétido emanaba de él, como si cada uno de sus dientes llevara consigo el aroma de la descomposición. El terror se apoderó de mí de manera absoluta. Sentí que mi mente se desmoronaba ante la imposibilidad de explicar lo que estaba ocurriendo. La criatura, sin emitir más que un profundo gruñido, permaneció allí, inamovible, mientras yo luchaba por contener el pánico. Durante largo tiempo, la puerta permaneció cerrada y la habitación en silencio, como si todo hubiese sido producto de una pesadilla febril. Sin embargo, la sensación de opresión y el persistente dolor en la garganta me convencieron de que algo verdaderamente sobrenatural había marcado mi existencia. Al transcurrir los días, mi salud se deterioraba de manera alarmante. La presión en el pecho, el malestar en la garganta y el persistente olor a podrido me acompañaban en cada instante. Empecé a sufrir de fatiga extrema y, a veces, me costaba incluso respirar. Mi cuerpo parecía ceder ante una fuerza invisible que se había instalado en mí, robándome la energía vital poco a poco. Mi mente, antes clara y serena, se volvió un laberinto de recuerdos y terrores. En ocasiones, mientras caminaba por el cementerio, sentía como si la misma tierra susurrara advertencias antiguas, un eco de lamentos y condenas que se prolongaban en el tiempo. Desesperado por encontrar una explicación, decidí investigar en las leyendas del pueblo. Descubrí que la pequeña Sofía había sido víctima de un trágico suceso y que algunos decían que su espíritu, junto a una oscura maldición,
había sido utilizado en antiguos rituales de brujería. La teoría era espeluznante: alguien, en un intento de vengarse o de obtener algún poder prohibido, habría imbuido su tumba con una esencia maligna, esperando manipular la energía vital de quienes osaran perturbarla. La idea me heló la sangre, pues parecía que, sin querer, yo había sido escogido como receptor de aquella nefasta energía. Con el paso de los días, mi existencia se transformó en una lucha constante contra el miedo y la desesperación. Los sueños se hicieron cada vez más vívidos y perturbadores, y la imagen del perro espectral se repitió en un ciclo incesante. Mi salud empeoraba, y las noches se volvieron un tormento del que no encontraba escapatoria. La sensación de ser observado, de que algo me seguía incluso en la oscuridad absoluta, se intensificó hasta convertirse en una presencia omnipresente. Finalmente, en un acto de desesperación, acudí a una anciana conocida en el pueblo por sus conocimientos en remedios y rituales ancestrales. La mujer, de voz baja y mirada intensa, examinó mis manos y mi frente, trazando figuras misteriosas sobre mi piel con sus dedos arrugados. Sin mediar muchas palabras, me explicó que había sido víctima de una maldición impulsada por magia negra. Según sus palabras, la energía oscura había sido liberada al perturbar el reposo del espíritu inocente y se había aferrado a mi ser, usando mi propia vitalidad para avanzar y corroer mi cuerpo. La curandera me indicó que debía someterme a una serie de rituales para disipar aquella fuerza maléfica. Durante semanas, acudí a su humilde morada, donde en cada sesión me sometía a extraños rituales que parecían desafiar las leyes naturales. Poco a poco, empecé a notar una mejora: el dolor en la garganta disminuía, la opresión en el pecho se aligeraba, y el hedor persistente comenzaba a disiparse. Sin embargo, las cicatrices de aquella experiencia quedaron marcadas en mi interior, y las pesadillas continuaron asomándose en el borde de mi sueño. Con el tiempo, logré recuperar algo de mi antigua vida. El cementerio seguía allí, tan sombrío y silente como siempre, y yo había aprendido a convivir con la presencia ineludible de lo inexplicable. Pero la experiencia me transformó. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y rezaba en silencio, temeroso de que el umbral entre la realidad y la pesadilla se volviera a desdibujar. Sabía que la magia negra y la brujería no eran meras supersticiones, sino fuerzas reales capaces de cambiar el curso de la existencia humana. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que mi encuentro con aquella maldición marcó un antes y un después en mi vida. Aunque mis días han vuelto a tener una apariencia de normalidad, cada rincón oscuro me recuerda que en este mundo conviven secretos que escapan a la comprensión. La imagen del perro espectral y el hedor a descomposición siguen acechando en mis recuerdos, como una advertencia silente de que hay puertas que nunca deberían abrirse. No deseo revivir aquel horror, pero la experiencia me enseñó a respetar las sombras del más allá. La existencia es frágil, y a veces, un simple encuentro con lo inexplicable puede dejar cicatrices que duran toda la vida. Aún así, prefiero recordar lo vivido como un recordatorio perenne de que hay misterios en este mundo demasiado oscuros para ser desvelados, y que algunos umbrales, una vez cruzados, cambian para siempre a quienes se atreven a acercarse. Cada mañana, al iniciar mi rutina en el cementerio, siento que camino sobre un territorio prohibido, un espacio donde la vida y la muerte se confunden en un mismo aliento. Y aunque el terror de aquel pasado aún se cierne en mi mente, he aprendido a vivir con él, consciente de que en cada rincón oscuro, en cada sombra proyectada por la luz, habita el eco de lo que una vez intentamos callar. La maldición me acompañó durante un tiempo, pero gracias a la intervención de la curandera y a mi propia determinación, poco a poco logré recuperar el control sobre mi existencia. Sin embargo, nunca he vuelto a ser el mismo. La experiencia me dejó una huella imborrable, recordándome que hay secretos tan profundos y oscuros que enfrentarlos puede costar más que la paz de la mente, pues, en ocasiones, el terror se instala en el alma para siempre. Las tumbas. Mi nombre es Adrián y lo que estoy a punto de relatar es una experiencia que marcó mi vida de manera imborrable. Nunca pensé que un cementerio, un lugar destinado a la paz de los muertos, pudiera convertirse en el escenario de una pesadilla tan real que, hasta el día de hoy, me impide dormir en completa tranquilidad. Todo comenzó una noche fría de otoño.
Había heredado una antigua casona a las afueras de una pequeña ciudad del interior, un lugar en el que la vida parecía haberse detenido. La propiedad, casi olvidada por el tiempo, tenía un particular detalle. Contiguo a ella se extendía un viejo panteón, cuyos recodos y lápidas desgastadas por los años albergaban historias de antaño. Al principio, la soledad y el silencio del lugar me parecían inspiradores, pero pronto comprendí que en la quietud de la noche, algo siniestro acechaba. La primera anomalía ocurrió en una madrugada cualquiera. Me encontraba solo en la sala, intentando conciliar el sueño tras una larga jornada, cuando noté que la televisión, que había apagado cuidadosamente antes de dormir, volvió a encenderse de manera inexplicable. El parpadeo de la imagen se transformó en un susurro distorsionado, casi imperceptible, pero lo suficientemente inquietante como para hacerme levantarme y desconectarla nuevamente. Pensé que se trataba de una falla eléctrica, pero al poco tiempo, un estruendo estremecedor recorrió la casa. Objetos del comedor, adornos y cuadros cayeron violentamente al suelo, como si una fuerza invisible hubiese pasado por allí. Con el corazón acelerado, revisé cada puerta y ventana. Todas estaban cerradas, y sin embargo, el ambiente parecía cargado de una energía perturbadora. Esa misma noche, mientras trataba de retomar algo de calma, sentí una presión inexplicable en mi pecho. Al mirar al espejo, noté marcas superficiales en mi piel, como si algo me hubiera rozado con uñas afiladas. No recordaba haberme lastimado, y lo que más me inquietaba era la sensación de que aquello no era fruto de mi imaginación, sino un presagio de lo que estaba por suceder. Con el pasar de los días, los sucesos se hicieron cada vez más inquietantes. Durante una tarde, decidí subir al altillo para buscar algunos documentos antiguos que se guardaban allí. Al ingresar, sentí como si una presencia me observara desde la penumbra. Una corriente fría recorrió la habitación y, de repente, una de las lámparas se apagó y volvió a encenderse con una intermitencia espasmódica. No pude evitar sentir que aquello era una señal, una advertencia de que el panteón vecino no estaba tan desierto como parecía. Movido por la curiosidad y el miedo, comencé a indagar sobre la historia del lugar. Descubrí que, siglos atrás, el cementerio había sido escenario de tragedias y rituales oscuros, donde se decían que los muertos no descansaban en paz. La leyenda contaba que, durante las noches más oscuras, las almas perturbadas de antiguos infortunados emergían para reclamar algo que les fuera arrebatado en vida. Esa revelación intensificó mi sensación de inquietud. Cada sombra, cada crujido, parecía resonar con los ecos de un pasado violento. Una noche, decidido a enfrentar el miedo, me armé de valor y me dirigí hacia el panteón. No buscaba desafiar a lo desconocido, sino comprender la esencia de aquellas presencias que tanto me perturbaban. Caminé lentamente entre las tumbas, sintiendo el peso de miradas invisibles. La niebla, densa y fría, envolvía el lugar, haciendo que los contornos de las lápidas parecieran figuras amenazantes emergiendo de la oscuridad. El silencio era absoluto, roto solo por el murmullo del viento y el ocasional crujido de la tierra. Fue en ese instante, mientras avanzaba, que percibí un tenue murmullo, casi imperceptible, que parecía provenir de las profundidades del panteón. Regresé a la casona con el corazón palpitante. Esa noche, el terror se apoderó de mi mente. Mientras intentaba dormir, oí pasos lentos y arrastrados que recorrían el pasillo, acercándose y alejándose sin un patrón aparente. La sensación de ser observado era tan intensa que me obligó a permanecer en vela, temeroso de cerrar los ojos y enfrentarme a aquello que se escondía en las sombras. No importaba cuántas veces verificara que las puertas estuvieran cerradas, la presencia se sentía palpable, como si alguien o algo estuviese aguardando en cada rincón. Conforme pasaban las semanas, los fenómenos paranormales se intensificaron. Una madrugada, mientras me encontraba en mi habitación, sentí como si manos invisibles empujaran los objetos que cuidadosamente había dispuesto en una repisa. Maquillaje, fotografías y recuerdos familiares cayeron al suelo sin explicación. En ese preciso momento, la angustia se convirtió en terror puro. Tomé mi chaqueta y salí al pasillo, con la esperanza de encontrar algún indicio de lo que estaba ocurriendo, pero la escena era inexplicable, como si el orden se hubiese disuelto ante mis ojos. La única certeza era que no estaba solo en la casa.
La tensión creció al punto de que mi salud comenzó a resentirse. Mi sueño se volvió fragmentado por pesadillas y despertares abruptos, acompañados de gritos ahogados y la sensación de una mano fría rozando mi piel. Una mañana, noté extraños rasguños en mi espalda, marcas profundas que no parecían originarse de un accidente, sino de un contacto intencional. Recordé una vieja creencia: cuando lo paranormal se torna físico, el peligro se vuelve inminente. Esa noche, intenté rezar y colocar símbolos de protección en la casa, pero cada ritual parecía ser en vano, ya que las manifestaciones se multiplicaban. Decidí contactar a un viejo amigo que se dedicaba a investigar casos paranormales. Sin embargo, su respuesta fue fría y escéptica, lo que solo alimentó mi desesperación. No podía permitirme descartar lo que estaba viviendo, era demasiado real, demasiado aterrador. Así que, en un intento por protegerme, organicé un pequeño refugio en la casa de un pariente que vivía en un barrio alejado. Durante 2 meses me refugié allí, pero el mal parecía seguirme. Sombras se deslizaban por las ventanas, luces que encendían y apagaban solas, y objetos que caían sin razón aparente. La paz era efímera, y la sensación de que algo maligno se había instalado en mi alma se hacía cada vez más abrumadora. Finalmente, comprendí que no se trataba solo de la casona, sino de una conexión profunda y aterradora con el panteón. Cada vez que me acercaba a sus límites, el aire se volvía más denso y el susurro de las tumbas se intensificaba, como si los muertos me hablaran en un lenguaje olvidado. Fue durante una de esas noches de insomnio que escuché, a través de la negrura de mi habitación, el sonido de pasos acompañados de un murmullo ininteligible. No se trataba de voces humanas, era algo más primitivo, una fuerza oscura que se negaba a permanecer oculta. El punto de quiebre llegó una noche en la que, después de una agotadora jornada, decidí dar un último paseo por el cementerio. Mientras caminaba entre las lápidas, la bruma se hizo tan espesa que apenas podía distinguir mi propio reflejo en el charco de agua estancada. El ambiente estaba impregnado de un frío sobrenatural, y en ese momento, el silencio se transformó en un coro de lamentos que parecían surgir de lo más profundo de la tierra. Cerré los ojos, deseando olvidar lo que estaba viviendo, pero el eco de aquellas voces me persiguió incluso después de regresar a mi hogar. La experiencia me dejó marcado de por vida. Vivir entre el pánico constante y la incertidumbre de si aquello era fruto de mi imaginación o de una fuerza real me llevó al borde de la desesperación. Durante largos meses traté de racionalizar cada acontecimiento, buscando explicaciones lógicas para lo que parecía una serie de coincidencias escalofriantes. Pero la evidencia era innegable, la presencia en la casona y su conexión con el panteón no podían ser ignoradas. Con el tiempo, decidí abandonar la propiedad y mudarme lejos de aquella zona maldita. Sin embargo, el recuerdo de lo vivido persiste en cada sombra y en cada suspiro del viento. Aunque la distancia geográfica me separa de aquella pesadilla, la sensación de haber sido tocado por algo inexplicable aún se aferra a mí, recordándome que hay rincones en este mundo donde la oscuridad se hace palpable y la muerte no descansa. Hoy, al volver la vista atrás, me doy cuenta de que la experiencia transformó mi forma de ver la vida y la muerte. Aprendí que no todos los que han partido han encontrado la paz y que a veces el eco de sus voces resuena en los lugares más inesperados. Aún intentando reconstruir mi rutina, en ocasiones cierro los ojos y revivo aquellos instantes de terror, sintiendo de nuevo la opresión del panteón y el frío inhumano que se desliza por mi piel. Sé que algunos dudan de estas historias, considerándolas meros cuentos de terror, pero para mí fueron realidades que pusieron a prueba mi cordura. La conexión con aquello que habita en la oscuridad me hizo comprender que hay fuerzas en este mundo que trascienden lo tangible y que lo inexplicable, una vez despertado, nunca se olvida. Con cada amanecer, el recuerdo de aquellas noches fatídicas me acompaña, un recordatorio permanente de que en la quietud del silencio se ocultan voces que jamás deberían ser escuchadas. La experiencia en aquella casona y su siniestra relación con el panteón se transformaron en mi peor pesadilla. Sin embargo, he aprendido a aceptarla como parte de mi historia, un capítulo oscuro que me ha enseñado a valorar la luz y la paz que tanto anhelamos.
Aunque la vida continúa, en las noches de insomnio me pregunto si realmente logré dejar atrás lo que allí habitó, o si, de alguna manera, aquel eco de las tumbas seguirá persiguiéndome, recordándome que hay momentos en los que la muerte se vuelve tan tangible como la vida misma. Hoy, al compartir esta historia, lo hago con la esperanza de que otros se precaven ante lo desconocido. No pretendo asustar a quienes me leen, sino advertir que hay lugares y momentos en los que lo inexplicable se impone sobre nuestra realidad, desafiando toda lógica y razón. El panteón, con su silencio perturbador y sus sombras danzantes, me enseñó que la línea entre la vida y la muerte es más tenue de lo que nos gustaría admitir, y que, en ocasiones, aquello que creemos enterrado puede resurgir para reclamar su lugar en el mundo de los vivos. Quizás nunca sepamos con certeza qué fuerzas se ocultan en los recodos de la noche, pero lo que viví en aquella casona y en el eco de las tumbas se grabó en mi alma, dejando una huella imborrable. La experiencia me recuerda que hay secretos en este mundo que es mejor dejar sin desvelar y que la verdadera esencia del terror radica en lo desconocido, en lo que acecha en la penumbra y en los silencios del más allá. Con el tiempo, la razón y el escepticismo me han ayudado a reconstruir mi vida, pero en las noches en que el viento sopla y la oscuridad se cierne sobre mí, a veces percibo el susurro de aquellas voces, recordándome que, en algún rincón olvidado, el eco de las tumbas sigue resonando. Y es que, al final, la verdadera maldición no es la presencia de lo sobrenatural, sino la certeza de que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, lejos de la luz del día. Esta es mi historia, un relato real de terror y desesperación que me persigue cada vez que la noche cae. Espero que al compartirla, otros puedan comprender que hay lugares en este mundo donde el silencio esconde más de lo que revela y que, en ocasiones, enfrentar nuestros miedos es el único camino para entender la magnitud de lo inexplicable. Hoy, mientras escribo estas líneas, el recuerdo de aquella noche en el panteón me acompaña y me pregunto si, en algún recodo oscuro de mi memoria, aún resuena el eco de aquellas tumbas, recordándome que hay secretos que jamás deberían ser desenterrados. No regreses al panteón. Hace años, cuando mi hija tenía apenas 5 años, viví una experiencia que aún me hiela la sangre. Siempre creí que los cementerios eran simples lugares de recogimiento y paz para quienes ya no estaban, pero aquello que viví me hizo cuestionar la delgada línea entre este mundo y el otro. Mi nombre es Verónica y, aunque con el paso del tiempo he aprendido a callar mis temores, hay noches en las que el recuerdo me impide dormir. Todo comenzó un otoño lluvioso, cuando decidí visitar el panteón donde reposaba mi bisabuela, una mujer a quien adoraba y que, en vida, me había enseñado a valorar el silencio y la reflexión. El viaje no era casual. Mi hija, Martina, insistía en acompañarme, pues le encantaba sentir que la presencia de su bisabuela seguía viva en algún rincón del cementerio. El panteón se encontraba en las afueras de una ciudad olvidada por el tiempo, un lugar en el que la niebla parecía tener vida propia y los árboles retorcidos daban forma a sombras inquietantes. La primera vez que pisé esos suelos fríos, sentí una punzada inexplicable en el alma, como si algo me observara desde la penumbra. Yo buscaba consuelo en el recuerdo, en el murmullo de las hojas secas y en el eco de las oraciones susurradas entre lápidas desgastadas. Esa tarde, el ambiente se tornó especialmente lúgubre. Mientras me sentaba frente a la tumba de mi bisabuela, una sensación de inquietud me invadió. Martina corría a mi lado, con su risa inocente, ajena a la atmósfera sombría. No le permitía acercarse demasiado a las lápidas más antiguas, pues algo en mi interior me decía que esos lugares guardaban secretos demasiado oscuros para la inocencia infantil. Sin embargo, ella, con la curiosidad propia de los niños, se adentraba en pequeñas veredas del cementerio, desapareciendo de mi vista por breves instantes. Al principio, todo parecía normal. Después de unos minutos, noté que Martina había dejado de reír y se había vuelto silenciosa. Mi corazón se aceleró al no verla cerca. Empecé a llamarla con voz suave, temerosa de asustarla más, y me puse a buscarla entre las sombras de las tumbas. La encontré, al final de un pasillo angosto entre mausoleos, parada junto a una lápida desgastada. Me estremecí al observar cómo se quedaba inmóvil, con la mirada fija en algo que yo no podía ver.
La tomé de la mano y, sin pronunciar palabra, la conduje de regreso a la tumba de su bisabuela. Aquella tarde no transcurrió sin más alteraciones, pero en el interior de mí se había sembrado la duda. ¿Qué había visto Martina en ese rincón oscuro? Esa inquietud se intensificó en los días siguientes. La niña comenzó a mostrarse extrañamente pálida y decaída, refiriéndose en sus momentos de quietud a un alguien que la había observado en la penumbra. Su voz, apenas un susurro, describía sensaciones de frío en el pecho y una presencia que la hacía sentir pequeña y desprotegida. Yo, como madre, procuraba consolarla, aunque no podía evitar sentir que algo maligno se había colado en nuestra vida. Una noche, mientras la casa dormía en un silencio sepulcral, me desperté por un leve murmullo en el pasillo. Al principio pensé que era el sonido del viento, pero al asomarme a la habitación de Martina, la oscura figura de una mujer se reflejaba en el umbral. No tenía rostro definido, pero su silueta parecía esculpida en la penumbra, con un aura de tristeza y terror. Mi corazón se encogió al instante, era como si el mismísimo panteón hubiera encontrado la forma de colarse en nuestro hogar. No pude discernir si era real o producto del cansancio, pero la imagen quedó grabada en mi memoria. Durante los días siguientes, empecé a notar otras anomalías en casa. El cabello oscuro y rizado que nunca había sido mío ni de Martina, aparecía disperso en la habitación de la niña, sobre la almohada y en el suelo, formando pequeños montículos que parecían moverse levemente cuando intentaba barrerlos. Cada mañana, al limpiar, me encontraba con mechones que antes no estaban, como si alguien hubiera dejado su huella en cada rincón. La sensación de ser observada se intensificaba y en cada sombra veía la silueta de aquella figura sin rostro, como si aguardara el momento preciso para manifestarse de nuevo. Las noches se volvieron interminables. Martina, incapaz de dormir sola en su habitación, se acurrucaba en el sofá, siempre diciendo que algo la asustaba. A pesar de mis esfuerzos por iluminar y asegurar cada rincón, la pesadez en el ambiente se hacía cada vez más opresiva. En una de esas noches, cuando el silencio parecía retorcerse en la oscuridad, la figura apareció nuevamente. Esta vez, la vi más cerca, justo detrás de la cama, con sus huesos marcándose bajo una piel translúcida y su cabello enmarañado moviéndose como si danzara en una corriente de aire helado. Sentí como si mi sangre se congelara en las venas al darme cuenta de que algo, o alguien, había logrado infiltrarse en nuestro refugio. Desesperada, decidí buscar ayuda. Una amiga me sugirió consultar a un curandero de un pueblo cercano, un hombre de mirada profunda y silenciosa que, según decían, conocía los secretos de lo paranormal. A regañadientes acepté, pues el sufrimiento de Martina no me dejaba otra opción. El curandero llegó una tarde nublada y nos condujo a un pequeño templo improvisado, en el que las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos y oraciones garabateadas. Con voz pausada y solemne, me explicó que los cementerios, aunque destinados al descanso eterno, podían convertirse en focos de energías perturbadas si se perturba el equilibrio de los espíritus. Según él, mi hija, por su pureza y vulnerabilidad, había absorbido una energía oscura, algo que se había desprendido de algún alma inquieta del panteón. Me habló de una presencia femenina, un espíritu atrapado entre dos mundos, que buscaba liberarse de la prisión de su sufrimiento. La presencia había estado ligada, de alguna manera, a los momentos en que visitábamos la tumba de mi bisabuela. Tal vez, sin saberlo, Martina había tocado esa energía, despertándola en el panteón y trayéndola consigo a casa. El curandero me instruyó sobre un ritual que debía realizar para sellar aquella energía en la habitación de la niña. Con manos temblorosas, recogí unas hojas secas y ramas del roble, las quemé en un recipiente de barro y esparcí el humo por cada habitación, rezando en silencio para que la pesadilla se disipara. Aquella noche, mientras el humo se dispersaba lentamente por la casa, el ambiente pareció cambiar. La tensión en el aire se alivió ligeramente, aunque el miedo persistía en cada rincón de mi mente. Martina, por primera vez en semanas, durmió en silencio y sin sobresaltos, como si la oscuridad hubiera retrocedido ante la luz del ritual. Sin embargo, el recuerdo de la figura y la inexplicable presencia en el panteón seguían persiguiéndome. Pasaron los meses y, aunque la vida retomó cierta normalidad, la sombra de aquella experiencia jamás se disipó del todo.
Siempre que visitábamos algún lugar de descanso eterno, una sensación de déjà vu me embargaba y en ocasiones, al caminar sola en el cementerio, llegaba a sentir que alguien me seguía a lo lejos. Una sensación inconfundible de ser observada, de que algo invisible aguardaba el momento de volver a manifestarse. A pesar del paso del tiempo, no he logrado olvidar la imagen de esa mujer pálida y desfigurada, ni la angustia que sentí al ver cómo aquella presencia se colaba en la habitación de mi hija. Esa noche, en el silencio cómplice de la oscuridad, comprendí que hay fuerzas en este mundo que trascienden la lógica y que a veces se aprovechan de la inocencia para colarse en nuestra realidad. El panteón, ese lugar donde se supone que el descanso debe ser eterno, se convirtió en el escenario de una pesadilla que aún me sigue persiguiendo. Hoy, mientras escribo estas líneas con la esperanza de exorcizar mis miedos, me doy cuenta de que lo paranormal es un enigma que desafía toda explicación. La experiencia me enseñó a respetar los límites que separan nuestro mundo del de los que ya partieron y a no subestimar la fragilidad de la vida cuando se enfrentan a fuerzas invisibles. Martina, ahora mayor, ha aprendido a mantener la calma ante lo inexplicable, aunque en ocasiones sus ojos se nublen con recuerdos de aquella época oscura. A lo largo de los años, he tratado de encerrar la experiencia en un baúl de recuerdos dolorosos, intentando racionalizar lo sucedido, pero cada vez que la niebla desciende y la luna se esconde tras las nubes, siento que esa presencia vuelve a buscarme. No es solo el terror de lo desconocido lo que me atormenta, sino la certeza de que, en algún rincón de la existencia, el mal puede encontrar su camino hacia nuestros hogares. Hoy, al caminar cerca de algún panteón olvidado, evito detenerme, y si lo hago, mis pasos se vuelven apresurados, como si quisiera huir de un pasado que se niega a quedarse en la penumbra. Es una lección amarga la que aprendí. El descanso de los muertos puede ser una trampa, un puente entre dos realidades donde lo inexplicable acecha con sigilo. Cada sombra en el crepúsculo, cada susurro del viento, me recuerda que hay fuerzas que no se pueden comprender ni controlar, y que, a veces, la línea que separa la vida de la muerte es tan tenue que basta un roce para desatar el caos. Aunque he logrado encontrar algo de paz, la cicatriz de aquella experiencia permanece, recordándome que hay momentos en los que la oscuridad se adueña de nuestras vidas sin pedir permiso. La historia que aquí relato no es fruto de la imaginación, sino el testimonio de lo que viví en carne propia, en un tiempo en que la inocencia se vio comprometida por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y mientras la noche se cierne sobre nosotros, no puedo evitar sentir que, en algún lugar, aquella figura sigue esperando, acechando en el silencio, dispuesta a romper la calma de la vigilia. Esta es la verdad que llevo conmigo, la carga de una experiencia que me marcó para siempre. Aunque el sol siempre vuelve a asomar, en cada atardecer siento el eco de aquella presencia, recordándome que en el mundo existen rincones donde el horror se esconde a plena vista, y donde lo inexplicable se convierte en una sombra perenne. Quizás nunca encuentre una explicación completa, pero he aprendido a vivir con el temor constante de que, en una noche sin luna, el panteón recupere su oscuro poder y vuelva a colarse en mi vida. Con cada paso que doy, en cada murmullo que percibo, sé que el terror puede surgir en cualquier instante, recordándome que lo paranormal no es solo un relato de ficción, sino una realidad oculta, tan palpable como el frío de la noche. Esta es mi historia, un testimonio que prefiero guardar en el silencio de mis recuerdos, pero que a veces se desborda en mis noches solitarias, cuando el eco del panteón se convierte en el único susurro que acompaña mi desvelo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.